Bienvenidos. En este video voy a explicar un ejemplo utilizando el teorema de Bayes. El planteamiento del ejemplo que voy a realizar es el siguiente. Tres máquinas A, B y C producen el 45%, 30% y 25% respectivamente del total de piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5% respectivamente. Si tomamos una pieza al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de haber sido producida por la máquina B? Este es el ejercicio que vamos a realizar. Primeramente, debemos de desarrollar un diagrama de árbol, el cual lo iniciamos de la siguiente forma. Una pieza puede haber sido producida por la máquina A un 45%. Esta máquina A tiene una tasa de defecto del 3%. El complemento es la tasa de no defecto, que es el 97%. La misma pieza también pudo haber sido producida por la máquina B, un 30%, cuya tasa de defecto es el 4% y el complemento es el 96%, el no defecto. La misma pieza también pudo haber sido producida por la máquina C un 25%, con tasa de defecto del 5% y el complemento del no defecto es el 95%. Este es el diagrama de árbol. Quiero que noten que en cada ramificación el total o la suma total es 100%. El 100% de piezas que produce la máquina A, el 100% de piezas que produce la máquina B, el 100% de piezas que produce la máquina C. De igual manera, el total de producción de la fábrica es un 100%. Es la suma de todos estos porcentajes, 100%. Este es el diagrama de árbol. Lo vamos a traducir en probabilidades. En este diagrama he utilizado una simbología que ya voy a explicar para representar las probabilidades. Ustedes recuerdan el concepto de probabilidades es un número entre 0 y 1, donde 0 es menos probable que ocurra y 1 es muy certero o 100% certero de que va a ocurrir el evento. En este diagrama, utilizando probabilidades, he usado la siguiente simbología. Coloqué P de P para representar la probabilidad de una pieza. P de A, P de B y P de C representan la probabilidad de que haya sido realizada por la máquina A, B o C respectivamente. Se refiere a este primer nivel de ramificaciones. Probabilidad de que la haya producido la máquina A es 0.45, probabilidad de que la haya producido la máquina B es 0.30 y probabilidad de que la haya producido la máquina C es 0.25. Las siguientes son probabilidades condicionales, porque la tasa de defecto es diferente o depende de qué máquina lo produjo. Por eso hay una condición. Se refiere a la probabilidad o P de D dado A, P de D dado B, P de D dado C. Se refiere a la probabilidad de defecto dado que la máquina A lo produjo, probabilidad de defecto dado que la máquina B lo produjo y probabilidad de defecto dado que la máquina C lo produjo. Son esta parte de aquí del diagrama. Esto de acá. En el primer caso, P de D dado A es probabilidad de defecto dado que A lo produjo es igual a 0.03. Probabilidad de defecto dado que B lo produjo es 0.04.
Probabilidad de defecto dado que C lo produjo es 0.05. Las siguientes son los complementos, pero siempre probabilidad condicional. Se refiere a la probabilidad de no defecto dado que la máquina A, B o C lo produjo. Son estas de aquí. Probabilidad de no defecto dado que A lo produjo 0.97. Probabilidad de no defecto dado que B lo produjo 0.96. Probabilidad de no defecto dado que C lo produjo 0.95. Este es el diagrama de árbol y me sirve para encontrar las probabilidades de eventos conjuntos o eventos que se aparecen al mismo tiempo. Aquí tengo cómo calculamos las probabilidades de dichos eventos y como ustedes saben, para calcular la probabilidad de eventos conjuntos utilizamos la regla de la multiplicación. Y como son eventos dependientes, multiplicamos la probabilidad marginal por la probabilidad de la condición. En el primer ejemplo que aparece aquí es la probabilidad de A y D. Se refiere a la probabilidad de que lo haya hecho la máquina A y sea defectuosa. Este es el símbolo de intersección. También se pueden presentar sin el símbolo, es decir, AD. Se refiere a los eventos conjuntos o eventos que están intersectados o aparecen al mismo tiempo. Como son eventos dependientes, la probabilidad de defecto depende de qué máquina lo haya producido, entonces la calculamos con la fórmula siguiente. Probabilidad de A, probabilidad del evento marginal A, por la probabilidad de defecto a condición de que A lo produjo. Estas probabilidades ya aparecen en el diagrama de árbol que tenemos aquí. Vemos probabilidad de A es 0.45, probabilidad de defecto dado A es 0.03 y tenemos el total, 0.0135. De igual manera, tenemos la probabilidad de que lo produzca la máquina B y sea defectuoso. Es igual a la probabilidad marginal de B por la probabilidad condicional de defecto dado B. Las tenemos en el diagrama de árbol y simplemente las multiplicamos. 0.30, 0.04. El total es 0.012. Y la otra, probabilidad de C y D, es decir, probabilidad de que lo haya producido la máquina C y sea defectuosa. Es igual a la probabilidad marginal C por la probabilidad condicional defecto dado C. Probabilidad marginal C es esta que aparece aquí, 0.25, por la probabilidad de defecto dado C, 0.05, nos da 0.125. De la misma manera, si es que estuviésemos interesados, calculamos la probabilidad de que lo produzcan las diferentes máquinas y que no sea defectuoso. Las incluyo por si acaso se necesitan de esta manera. Una vez que tenemos eso, vamos a resolver el ejercicio. Nos dice, si tomamos una pieza al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de haber sido producida por la máquina B? Se trata de encontrar la probabilidad de que haya producido la máquina B a condición o dado que la pieza resultó defectuosa. Es decir, ya tenemos, es un conocimiento previo de que la pieza está defectuosa. Queremos saber entonces cuál es la probabilidad de que lo haya producido la máquina B. Esa es una probabilidad condicional. Nos da una condición.
que está defectuosa. La planteamos de la siguiente manera. Probabilidad de que lo produjo B a condición de que es defectuosa. Esto sería la probabilidad de los eventos conjuntos y les recuerdo este símbolo es de intersección que en otras literaturas puede no aparecer, sino que juntas las variables B, D. Probabilidad de la intersección entre la probabilidad marginal de la condición. En el diagrama que vimos anteriormente, tenemos claro cuál es la probabilidad de los eventos conjuntos o de esa intersección, B y D. Pero no nos deja claro cuál es la probabilidad de defecto de la fábrica en total. El teorema de Bayes me dice que como la probabilidad de defecto es desconocida a simple vista, entonces el teorema de Bayes define la probabilidad marginal de ese evento, en este caso defecto, y como es un evento dependiente, el defecto depende de qué máquina lo produjo, entonces se suman las probabilidades de los eventos conjuntos donde ocurre el evento, es decir, los eventos que producen una pieza defectuosa. Entonces tenemos que la probabilidad de defecto es la suma de los eventos conjuntos de donde se origina ese evento. Sería probabilidad de que la máquina A lo produzca y sea defectuosa, más la probabilidad de que la máquina B lo produzca y sea defectuosa, más la probabilidad de que la máquina C lo produzca y sea defectuosa. Estas probabilidades sí ya las tenemos en el diagrama de árbol que realizamos anteriormente. Simplemente tenemos que verlo y copiarlas. El total nos sale 0.038, es decir, la probabilidad total de defectos que produce la fábrica es el 3.8%. Ya teniendo esto, podemos sustituir los valores en la fórmula anterior de probabilidad condicional para resolver la pregunta que nos hacen. Dice que la probabilidad de B dado D, es decir, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina B, dado que está defectuosa la pieza, es igual a la probabilidad de que B lo produzca y sea defectuosa entre probabilidad de defecto. Esto está en el diagrama de árbol y esta la acabamos de calcular. Nos da igual a 0.3158. Es decir, ya que la pieza es defectuosa, se tiene el 31.58% de probabilidad que lo haya producido la máquina B. Y este es el teorema de Bayes aplicado a un ejemplo. Espero que les haya quedado claro y estaremos realizando más ejercicios más adelante.